Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno que estamos reunidos un domingo más aquí en la casa de Dios para seguir creciendo. Tome su lugar, iglesia. Gracias. Para seguir conociendo al Señor, para seguir enamorándonos de Él, ¿verdad? Para seguir constatando que Él es un Dios vivo, que Él es un Dios real, que Él es un Dios que se manifiesta a aquellos que le buscan. Y yo sé, hermanos, que ustedes, todos, buscamos al Señor. Y yo sé que ustedes, todos ustedes, tienen un testimonio, o muchos testimonios, de cómo el Señor se ha manifestado a sus vidas. Porque, repito, el Señor es un Dios real, es un Dios vivo, y que está siempre al alcance de nosotros. Gracias, bendito Dios, por ser bueno. Hace unas semanas, hermanos, el Señor me ponía que tenía que predicar sobre el libro de los Colosenses. Y hubo oportunidades de predicar, pero no sentía todavía que el Señor me dijera, es ahora. Y ahora, cuando nuestros pastores tuvieron que salir a un retiro de pastoral en Tijuana este fin de semana, se me dijo que iba a predicar el domingo. Sentí que era el momento, que el Señor ponía en el corazón predicar acerca de Colosenses. Y bueno, dije, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que predique? Y el Señor me dijo, léelo. Leí Colosenses. Y es una bonita carta de Pablo, por supuesto, como toda la palabra, que vemos ahí cómo el Señor es Rey, el Señor es el Todopoderoso, y cómo el Señor nos da las herramientas para tener una vida mejor. Pero aún así decía, Señor, ¿qué es lo que quieres que diga? Me queda claro, Padre, que tú eres Dios. Me queda claro leer Colosenses que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Me queda claro, Señor, que esa carta es para nosotros, que tú tienes ahí recomendaciones y principios que debemos poner por obra. Y en unos días, hermanos, después, en esta semana, estuve platicando con una mujer como de mi edad, y ella me dijo, yo tengo un conflicto de fe. Yo tengo un conflicto, me dice, porque cuando oro a Jesús, siento que no estoy orando al Padre. ¿Cómo? Le dije, ¿por qué? Sí, me dice, siento como que Jesús, pues sí es el Señor, pero como que me siento desconectada de esa cercanía con Dios Padre. Ahí entendí yo, hermanos, que por eso tenía que haber leído la carta a los Colosenses, porque tenía la información fresca de lo que dice Colosenses acerca de Jesucristo. Ahí la carta de Colosenses, hermanos, deja claro quién es el Señor, deja claro que Él es la imagen de Dios, que en Él vive la sustancia de Dios. Y pude ministrar a esa mujer. Pero también, hermanos, tuve la enseñanza de parte del Señor de que aún en el pueblo de Dios podemos estar como esta mujer y podemos titubear en cuanto a quién es Jesucristo, en cuanto a su divinidad. Jesús es Dios, hermanos. Jesús es Dios. Yo sé que ustedes lo saben, hermanos, pero nunca está de más declararlo, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre, para no tener esos conflictos de fe, esos conflictos hasta de identidad que nos pueden llevar, el no tener bien claro la figura y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor quería que leyera la carta a los Colosenses, porque me iba a dar la oportunidad de poner por obra lo leído. Y esa es una de las virtudes hermosas de la palabra, hermanos, que la palabra es práctica. La palabra, como ella misma dice, tenemos que ser hacedores.
Y la misma palabra, hermanos, nos va a dar la oportunidad de ser hacedores de ella. Este sermón se llama Solo hay uno. Y quiero que me acompañen en su escritura, hermanos, a la carta a los Colosenses, capítulo 1, del 15 al 21. Colosenses 1, del 15 al 21. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice así la escritura de nuestro trino Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta ahí, hermanos. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Que describe de una manera hermosa, de una manera muy doctrinal, de una manera que debemos nosotros tomar como una verdad irrefutable, la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra. Ahí está dicho, hermanos, quién es el Señor Jesús. Leer este pasaje del libro de Colosenses, hermanos, nos lleva a afirmar nuestra fe en Jesús y a no titubear en que Él es el Señor Todopoderoso que se manifestó a la humanidad, que bajó del cielo, se humanizó, murió por nosotros y ahora, después de haber resucitado, está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Es decir, no tenemos ningún intermediario ante Dios Padre más que solamente Jesús, por su sangre, por lo que Él hizo, por lo que Él es. Él es Dios, Él es Dios. Este pasaje, hermanos, nos dice que es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen de Dios. Dios es invisible, pero se manifestó en Cristo. Nos dice que es el creador. Todo cuanto existe, hermanos, fue hecho por Jesucristo, como Dios creador que es. Dice que es la cabeza del cuerpo, su iglesia. Nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. Él es el que nos dirige, Él es el que nos da rumbo, Él es el que nos enseña, Él es el que tiene la autoridad. Dice también en este pasaje que Él reconcilia todo y abre el camino para ser salvos. El Señor Jesús, hermanos, nos ha reconciliado con el Padre y ahora podemos tener ese acceso directo hasta el mismo trono de la gracia, hasta la misma presencia del Todopoderoso, del gran yo soy, del Rey de Reyes y Señor de los Señores, por Jesús, por Cristo Jesús. Y en esta semana que viene, hermanos, estamos por entrar en la conmemoración de la Pascua o la Semana Santa. Y es aconsejable, incluso, hermanos, es necesario reflexionar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el motivo de esta celebración tan importante para el cristianismo que viene próximamente. Él es el que da origen a toda nuestra fe, hermanos. Dice la palabra que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces tengamos, hermanos, en estos días presente la persona de nuestro Señor. Reflexionemos en el Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, el impacto que Él ha tenido en la humanidad y en cada uno de nosotros. Los cristianos debemos creer, hermanos, en una verdad central, que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor y por lo tanto debemos oponernos
a aquellos que dicen que solo es un profeta o un gran maestro. Hay quienes le dan esa categoría al Señor Jesucristo. Por supuesto, son personas que no han tenido un encuentro con Él, son personas que no han probado su misericordia, son personas que no están en su gracia. Pero muchos, hermanos, muchos, así lo catalogan. Jesús fue un gran profeta, sí, fue un buen hombre, por supuesto que sí. Oh, es un gran maestro Jesús. No, yo leo la Biblia, todo lo que dice acerca de Jesús, es un gran maestro, pero no es Dios. Así hay muchas personas, hermanos, que lo mencionan a Él. Jesús no es comprendido cabalmente por muchos, e incluso cristianos, como les comentaba ahorita, hermanos. El caso de esta hermana que tenía ese conflicto de que ella sentía que si oraba a Jesús, no estaba orando al Padre. Y ya no le pregunté por el Espíritu Santo porque seguramente iba a tener otro conflicto. Sí, hermanos. Entonces a Jesús a veces no lo comprendemos ni aún dentro de la iglesia. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de tener siempre presente lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. El Verbo era Dios. Jesús es el Señor. Jesús es Dios, iglesia. Aleluya. Jesús es Dios. Adorémoslo siempre, sabiendo que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien nos crió y quien nos está esperando y quien va a venir por nosotros, iglesia. Porque Jesús viene, iglesia, y debemos estar preparados para ese momento. Aprovechamos cada momento de nuestro existir, hermanos, para poder estar con Él cuando Él regrese a recogernos aquí a la tierra, hermanos, o para cuando nos llame, si es antes de su venida. Pero adorémoslo siempre, hermanos, como el Señor que prometió venir por nosotros. Comprendamos cabalmente quién es nuestro Señor. Apoyémonos siempre en Él, sobre la roca firme que es, para que cuando vengan las corrientes y los vientos, nada nos derribe de Él. De ese estilo de vida que solamente en Él podemos tener, hermanos, y que hemos comprobado que es bueno, agradable y perfecto, porque vivimos en la voluntad de Dios. Otros nada más usan a Jesús para atraer seguidores, hermanos, para atraer seguidores. Hay un movimiento por ahí que a Jesús lo tiene como un profeta, como un hombre sabio nada más. Pero siempre que se llegan estos días, lo desempolvan y le dan una barnizada de deidad desde su punto de vista, y vienen y nos los presentan. ¿Por qué? Porque quieren captar personas para su movimiento. Incluso este año, hermanos, están invitando a que vayamos a su salón, siendo que son muy herméticos y nunca podemos, así nomás porque se me antoje, como cualquiera puede entrar por esas puertas. No podemos nosotros entrar ahí. Pero se presta la ocasión. Hay que usar a Jesús, hay que usar a Jesús, al profeta, hay que usar a Jesús, al hombre sabio, para que muchos vengan y engrosemos nuestras filas. Pero no le dan el lugar de Dios, hermanos. No le dan el lugar de Dios al Señor. Nada más lo usan. Ya tendrán el momento de encontrarse con el Rey. Ya tendrán ese momento en que estén delante de Él. Jesús es Dios, hermanos. Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Hay otros que simplemente lo consideran un invento o fantasía. Yo me identifico con esto, hermanos, porque así era yo antes de llegar a Él. Yo decía que Dios, el concepto Dios, era nada más un invento de los ignorantes y de los cobardes, que no tenían la capacidad de enfrentar los retos por sí solos, sino que necesitaban algo que les diera fuerza, fortaleza para enfrentarlos. Así pensaba yo. Dios no existe. Dios es un invento muy elaborado y muy bien sostenido. Y así me iba. Cada vez que me preguntaban, dan de cuenta que me echaban a andar, hermanos. Sentía una furia, hermanos.
De veras, se lo estoy diciendo con todo el corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no creía en Él y yo lo consideraba nada más un invento. Pero ahora he comprobado que Él no es un invento, hermanos. He comprobado que Él es el Rey. He comprobado que Él vive en mí a través de su Espíritu Santo. Por eso lo adoro. Por eso le doy el lugar número 1 en mi vida. Aleluya, aleluya. Gracias, bendito Jesús. Gracias, bendito Jesús. Recientemente, hermanos, en esta semana pasada, creo que murió un astrofísico inglés muy conocido, muy popular en el mundo de la ciencia. Stephen Hawking se llamaba. Él en una ocasión dijo, hablando de esto de que considera a Dios un invento, dice: lo que quise decir cuando aseguré que conoceríamos la mente de Dios era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de entender si acaso existiera. Pero no hay ningún Dios. Soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia. Así hablan, hermanos, los que no creen en el Señor. Y la ciencia, hermanos, déjeme decirle, no está peleada con la Biblia. Son algunos científicos los que están peleados con Dios y nos hacen ver o nos quieren hacer entender que la ciencia es separada de la fe y que la fe es separada de la ciencia. Pero no es así, hermanos. La ciencia se deriva de la palabra. La ciencia se deriva de Dios. Los primeros científicos, hermanos, de los siglos de la Ilustración, después de la Edad Media, eran cristianos devotos, creyentes en el Señor Jesucristo. Y esa fue lo que los movió a descubrir las leyes bajo las cuales el Señor había hecho la creación. Ese es el origen de la ciencia, hermanos. La curiosidad del ser humano que sabe quién es su Dios y que busca entenderlo a Él. Esa es la ciencia, hermanos. Pero la ciencia ha progresado. ¿Y cómo no va a progresar si los científicos son hechos a imagen y semejanza de Dios? Son personas inteligentes, pero han hecho mal uso de esa inteligencia, de tal manera que se han alejado muchos de ellos del Señor. Y ahora nos hacen creer, hermanos, que la ciencia no tiene nada que ver con la palabra, cuando la ciencia surgió de la palabra y surgió de Dios. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Diga conmigo, iglesia, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Aleluya. La palabra, hermanos, en Romanos 10:9 nos enseña a declarar abiertamente a Jesús como Señor. Esta confesión de fe, hermanos, implica la divinidad de Cristo. Lo confesamos para salvación. Lo confesamos para salvación, hermanos. Porque sabemos, porque creemos que Él es Dios. Por eso están aquí ustedes, por eso estoy yo aquí. Porque yo hice esta declaración abiertamente que Jesús era mi Señor, que lo necesitaba, que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido equivocado y errado. Pero cuando Él llega a nosotros, cuando hacemos caso a ese llamado que siempre nos está haciendo, nuestra vida cambia y nos enamoramos de Él y lo empezamos a conocer y nos empezamos a dar cuenta que Él es Dios vivo, que Él es un Dios real y que se manifiesta cada instante a nuestro ser, a nuestra vida. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Celebremos esta Semana Santa, hermanos, con esa declaración de que Jesús es el Señor. Nuestra fe empieza en Jesús, se desarrolla en Jesús y nos lleva a Jesús. Jesús es Dios. Hacia allá vamos, hacia allá queremos estar, hermanos. Perseveremos en este camino. No nos salgamos del camino angosto, aunque sea incómodo para nuestra vida, para nuestra carne. Pero vamos a estar con Él. Va a venir por nosotros. Preparémonos para ello. No minimicemos nunca la figura de nuestro Señor Jesucristo. No entremos en conflictos cercanos. No entremos en conflictos. Jesús es Dios. Satanás siempre lo ha querido minimizar, hermanos. Siempre ha querido minimizar al Señor Jesús. Siempre ha querido minimizar a Dios.
desde la tentación en el desierto hasta nuestros días, hermanos, en que ha logrado quitar la enseñanza, el nombre y los principios de Jesús de muchas esferas de la vida. Ya está prohibido, hermanos, en muchas esferas de la vida mencionar a Jesús, mencionar la palabra y sus principios. No, eso no debe de estar aquí. Pero entre paréntesis, hermanos, no sé si se han captado que siempre Semana Santa coincide con las vacaciones escolares. Entonces, ¿es laico o no es laico el gobierno? Pues, ¿sí? Siempre, curiosamente, coinciden. Y miren que la Semana Santa es movible, ¿sí? Sin embargo, también el gobierno mueve las vacaciones. ¿Por qué no mueve las de julio, agosto? Entonces, a veces, hermanos, queremos, pero a la vez no. Seguimos a Jesús, pero a la vez no. Así hay muchas personas en la sociedad. Así está el gobierno, hermanos. Así los manipula Satanás para restarle gloria y magnificencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos de ser ese contrapeso ante esas medidas, hermanos. Nosotros como iglesia debemos de tener bien claro quién es Jesús para poder dar razón de la esperanza que tenemos, como nos exhorta Pedro. No permitamos que el Señor Jesucristo sea minimizado. No lo permitamos, hermanos. Esa es la tarea de Satanás. Siempre está ahí, queriendo socavarlo, queriendo minarlo, queriendo derrumbarlo. Pero no va a poder porque Él es más grande que Satanás. Aleluya. Él es más grande. Si no tenemos, hermanos, a Jesús como Señor, nos va a llevar esa situación, ese estado, a una vida literalmente desgraciada. Literalmente así, hermanos, es decir, lejos de su gracia y llena de problemas, por decirlo menos, ¿verdad? No estar cerca del Señor, hermanos, no tener a Jesús como nuestro Padre, como nuestro Hacedor, como nuestro Redentor y Salvador, nos lleva a estar fuera de su gracia, y estar fuera de su gracia nos lleva a tener un estilo de vida muy problemático, muy accidentado, muy triste, muy miserable. Es lo que le pasó al hijo pródigo, iglesia. Él se alejó de su padre. Sabía que estando cerca de su padre tenía todo: seguridad, trabajo, ingreso, cobertura, defensa, salud. Pero ¿qué hizo este hijo pródigo, como lo llama la palabra? Me voy, dijo, me voy. No quiero estar con ustedes ya, no quiero estar contigo, Padre. ¿Y qué le sucedió? Experimentó esa vida desgraciada, al grado que tan desgraciada era que tuvo que regresar con su padre. Aleluya. Así éramos muchos de nosotros, hermanos. El Señor siempre nos está esperando. Por eso estamos aquí. El Señor no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Él quiere que estemos con Él en su gloria. Entonces, mis hermanos, para los creyentes, Jesús es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos su cuerpo, como dice Colosenses 1:18 que leímos hace un momento. Él es la cabeza de nosotros. Y nosotros somos su cuerpo. Entonces, mis hermanos, con todo esto en mente, repasemos algunas verdades acerca de Cristo, nuestro Señor y Dios, para entender que es completamente suficiente para todos los asuntos de la vida y la espiritualidad. Jesús es completamente suficiente, hermanos, para nuestra espiritualidad, por supuesto, y también para nuestra vida secular, porque Él es Dios. Nada más y nada menos, es Dios. El primer punto que vamos a ver: Jesús es suficiente para la creación. Jesús es suficiente para la creación. Dice Colosenses 1, del 16 al 17, que también lo leímos hace un momento, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Gloria a Dios. ¿Qué nos dicen estos versos, hermanos? Nos dicen que Jesús es el creador de cuanto existe. Usted y yo somos creación de Él. Cuando nosotros creemos ese principio de fe, de que somos hechos por Dios, como lo narra Génesis, hermanos, se nos acaban muchos problemas. Porque empezamos a ver que somos seres hechos por el gran yo soy, y que tenemos un valor y que tenemos una dignidad. Y luego cuando entendemos o cuando nos enseñan y cuando descubrimos en la palabra que somos templo de Él, con más razón nuestra vida, nuestro ser, lo valoramos y lo dignificamos aún más. Porque Él mora en nosotros, iglesia. Él está en nosotros. Él nos creó. Creó la creación, los árboles, las piedras, los océanos, las galaxias, las nebulosas y todo lo que los científicos dicen que no lo creó Él. Como este señor Hawking. Ahorita me imagino que todavía está en ese encuentro Hawking con el Señor. Y ahí se está arrepintiendo. Pero pues no hay boleto de regreso. Hasta se ha de haber enderezado, ¿no? Porque estaba atrofiado su cuerpo. De la impresión de estar ante el Rey de Reyes, al que siempre menospreció y al que siempre negó y al que siempre lo consideró un invento. Jesús es el creador de todo, hermanos. Él es Dios. Como lo dice Juan 1:1, que hace rato comentábamos. Nada le puede quitar ese gran honor, hermanos, porque Él es el creador de lo material y lo espiritual. Dios es el creador. Dios es suficiente para la creación. Jesús es suficiente para la creación. Algo que aprendemos también de estos pasajes que hablan de que Él es creador, que todo lo hizo Él, es que Él es eterno y que ya existía antes de la creación, como Dios que era y es. Él ya existía antes de la creación, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Estaban unos científicos, no, hablando de estos científicos ateos. No, pues ya aprendimos a hacer al hombre de la tierra. Ah, sí, dice el Señor, bueno, pero inventa primero la tierra, ¿no? Él es el creador. Él es el que hizo todo. Él es el Señor. Jesús es el Señor. Adorémoslo y honrémoslo y venerémoslo, hermanos. Reverenciémoslo. Estos días son especiales para ponernos en una comunión muy íntima con Él, muy especial. Jesús es creador de cuanto existe. Y Él era antes de la creación. Y además, hermanos, Cristo persevera la creación, la sostiene. Eso que no tiene fin, que nuestra mente no puede concebir hasta dónde llega el universo, qué hay más allá, qué lo contiene. Tantas preguntas que nos hacemos. Él lo sostiene. Él lo sostiene, hermanos. Él lo persevera. Y eso nos da una tranquilidad y una paz a nosotros. Nosotros sabemos que mañana el sol va a salir por el este y se va a ocultar en el oeste. Que va a haber otro día. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús está en control de la creación y que Jesús nos ama y que Él preserva esa creación, hermanos, para que nosotros podamos estar seguros. Entonces, mis hermanos, Jesús es suficiente para la creación. Él hizo todo. Concibámoslo como el Dios creador, como el Dios todopoderoso que con su voz se hizo todo. Los científicos le llaman el Big Bang, pero es la voz del Señor hablando, de la nada creando, de la nada creando, nada más con el poder de su voz, con el poder de su voz. Otro punto que debemos de conocer acerca de Jesús,
que nos seguriza y que nos hace estar firmes en sus caminos es que Él es la representación exacta de Dios. Jesús es la representación exacta de Dios, hermanos. En Juan 14, versos 8 al 9, hay un pasaje que narra cómo Felipe, uno de sus discípulos, le dice, habían andado con él los discípulos, ¿verdad? Sabemos la historia. Dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Fíjense nada más. Era uno de sus discípulos. Versos previos Él les había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si no es a través, nadie va al Padre si no es a través de mí. Y aún así Felipe, hermanos, dudaba, bueno, ¿y quién eres tú? Muéstranos a Dios. Yo creo que el Señor casi le había dado un coscorrón, ¿verdad? Le dice, tanto tiempo has estado aquí conmigo y no me has conocido, ¿no sabes quién soy? Felipe, no seamos como Felipe, hermano. La persona con la que platiqué hace unos días era como Felipe. No sabía quién era Jesús. Estaba en un conflicto acerca de la persona de Jesús. Y es una persona que tiene ya tiempo en el Evangelio. Pero en ocasiones, hermanos, el Evangelio no es compartido, no es enseñado correctamente. De ahí la importancia, hermanos, que todas las congregaciones tengan ese discipulado necesario, que todas las congregaciones sean congregaciones nutritivas, que nutran a sus miembros. No nada más que le digan que cree esto y ya con eso, sino reforzarlo, reforzar el crecimiento en el conocimiento de la palabra, para que no nos pase lo que Felipe, para que no nos pase lo que esta persona con la que platicaba hace unos días. Pero yo le doy gloria a Dios, hermanos, porque esa experiencia es una de tantas experiencias, gloria a Dios, en la que yo puedo percibir la realidad de mi Padre. Señor, eres maravilloso, eres grande, Padre. ¿Qué más puedo decir yo, Señor? Que te glorifique, que te exprese lo que mi corazón siente de agradecimiento hacia ti, Señor. Bendito sea nuestro Padre, bendito sea el Señor Jesús, bendito sea el Espíritu Santo, nuestro Dios trino, aleluya. Bendito seas, mi Dios, te alabamos, te bendecimos, te adoramos con todo el corazón, Padre, porque tú eres el Señor, bendito, tú eres el Señor, aleluya. Aleluya. Y Hebreos, hermanos, 1:3, en la primera parte de ese pasaje dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El Señor es el resplandor de la gloria. El resplandor es inherente al sol, como el sol es inherente al resplandor. No puede existir el resplandor si no hay sol. No puede haber resplandor si no hay sol. No hay sol sin resplandor. Por eso dice Hebreos aquí. Dice que Él es el reflejo de Dios, que Él es la sustancia. Es decir, es el reflejo, pero también es el sol. Es Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Entonces, hermanos, entendemos que Él es la imagen misma, la esencia misma de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es la manifestación perfecta en un cuerpo humano. Porque Jesús fue humano, hermanos, como usted y como yo. 100% humano, pero 100% divino. 100% humano, pero 100% divino. Ese es nuestro Señor. Por eso nos comprende tan bien. Él nos hizo, pero todavía vino y se humanizó. Él sabe cómo es nuestra naturaleza. Él nos conoce.
Es la manifestación perfecta, hermanos, del Señor en un cuerpo humano. Es el Dios que habló en la época del Antiguo Testamento y es el Dios Espíritu que mora en nosotros. Pero hay quienes no quieren creer en Jesús, hermanos. No quieren creer que Jesús es Dios. Les cuesta trabajo o no quieren simplemente a pesar de las evidencias. Segunda de Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este mundo, es decir, la mentalidad actual, hermanos, ciega el entendimiento para creer el Evangelio como de parte de Dios. El sistema de este mundo pone muchos bloqueos, hermanos, pone muchas dudas, pone muchas cosas que le hacen a la persona a veces imposible creer. Así es el mundo, hermanos, y por lo tanto no aceptan a Jesús como Dios. No aceptan que el Evangelio es de parte de Dios. No aceptan que la obra, la persona, el sacrificio y la resurrección de Jesús sean verdad. No lo aceptan. Pero nosotros sabemos que hay un solo evangelio, hermanos, y lo creemos, y vivimos en sus principios, y nos movemos en él. No hay otro evangelio más que el que está en las Escrituras, hermanos, no hay otro, no hay otro. La misma palabra deja esa advertencia, hermanos, de que si otro les predica, va a ser maldito. Va a ser anatema, dice Pablo en Gálatas 1:8-9. Porque hay un solo evangelio, hermanos. Hay un solo Jesús, no hay otro. Nada que un ángel me habló y que me reveló y que unas tablas y que el oro y que acá y que allá. Y ahora yo soy el mensajero real de Dios. Ahora sí yo soy la última expresión de la gracia. Pueden decir algunos por ahí y lo dicen. Pero la palabra es clara, hermanos. Si a un ángel todavía dice, si a un ángel les predica otro evangelio, cuidado. Porque no viene de parte de Dios. Y va a ser anatema, dice la palabra, o maldición. Nosotros creemos, hermanos, que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y que solo estamos completos y plenos. Que solo a través de Él tenemos acceso a la presencia misma de Dios en todo momento. Es lo que creemos nosotros, hermanos. Nosotros creemos eso, hermanos. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. No hay otro, no hay nada, no hay nadie más que Él, solo Él. Hebreos 10:19 lo dice. Solamente a través de Jesús tenemos entrada directa ante el mismísimo trono de la gracia. Solamente a través de Jesús. Él es el puente que está encima del abismo que nos separaba de Dios. Y ahora tenemos esa comunicación, ahora tenemos esa comunión y ese privilegio y ese gozo de saber que podemos entrar directamente delante del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Qué bendiciones para nosotros, hermanos, poder tener esa comunicación, ese diálogo, esa plática con el Dios creador, con el gran yo soy. Porque la palabra lo dice, hermanos, en Hebreos 10:19. Y si la palabra lo dice, es verdad. Y si es verdad, debemos de creerlo. Y si es de verdad y lo creemos, debemos practicarlo a través de la oración, de la meditación. Porque Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. La tercera verdad, hermanos, que fortalece nuestra vida y nuestra espiritualidad es que el sacrificio de Jesús es superior a cualquier otro sacrificio y además nos salva. El sacrificio de Jesús, hermanos, es superior a cualquier otro sacrificio. Ya no hay otro. Ya no hay más que hacer, más que creer
en lo que Él hizo en la cruz, más que someternos a esa gracia inmerecida. Es lo que debemos hacer, hermanos, porque no hay otro sacrificio. Hebreos 10, del 10 al 12, se refiere a ello diciendo: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, fíjense, Cristo nuestro Señor, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Gloria a ti, bendito Dios. Te adoramos, Santo. Gracias, Padre, por ser propicio, Señor, y expiar nuestros pecados en la cruz. Gracias, bendito. Se sentó porque ya había hecho todo. Ya hizo todo el Señor. Se sacrificó por nosotros. Un solo sacrificio fue suficiente para quitar los millones de pecados, hermanos, que podemos tener heredados de nuestro padre de nuestro padre Adán. ¿Sí? Un solo sacrificio. Porque antes de eso dice la palabra que había sacerdotes ministrando día tras día y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero nunca podían quitar los pecados. Solamente el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, podía hacerlo. Por eso se sacrificó por nosotros. Por eso ahora tenemos ese acceso al trono de la gracia. Por eso somos salvos. Por eso nos esforzamos en nuestro estilo de vida para corresponder a ese cruento sacrificio, hermanos, que no tenía Él por qué padecerlo, pero por amor lo padeció. Por amor, porque Él es Dios, porque Jesús es Dios. Jesús entonces nos santifica con ese sacrificio. Cuando nosotros creemos en ese sacrificio, hermanos, Él nos aparta y nos dice: ustedes ya son míos, yo los santifico, ustedes son mi iglesia, ya he limpiado los pecados que tenían, ustedes son míos ahora. Él nos justifica con ese sacrificio, hermanos, y nos limpia eficazmente. Es decir, nos pone en situación de nuevas criaturas, nos aparta para Él. Venimos a ser hijos justificados. Dios Padre ya nos ve limpios, Dios Padre nos ve sin pecado, Dios Padre nos ve inocentes. Esa es la justificación que adquirimos por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesús. Dejamos la antigua naturaleza para poder empezar a vivir esa santidad progresiva en nuestra vida diaria. Nos santifica, nos aparta, pero también nosotros debemos empezar a desarrollar la santidad en nuestra vida diaria para corresponder, para ser agradecidos y obedientes a Él. Porque el sacrificio de Jesús, hermanos, de una vez y para siempre nos quitó el pecado. Debemos creerlo y debemos vivir en consecuencia. Por tanto, hermanos, ese sacrificio es mayor que todos y es el único que nos va a salvar, que nos ha salvado. No necesitamos más que creer en el sacrificio de la cruz para ser cambiados. El sacrificio de la cruz, hermanos, es lo que vamos a celebrar próximamente en estos días. Honremos ese sacrificio. Honremos al Señor. Jesús como Dios, hermano, tiene muchas verdades gloriosas. Hay muchísimas verdades gloriosas en el Señor Jesús, como Dios que es. Es omnisciente, es omnipresente. Todo lo sabe, todo lo puede, está en todo lugar. Solamente Dios lo puede hacer.
Y eso, hermanos, nos da lugar o nos da pie a poder seguir hablando de infinidad de bendiciones que tenemos en el Señor, infinidad de verdades gloriosas acerca de Cristo. Por ejemplo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Él. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el sol que alumbra, el médico que sana, el amigo que consuela. Él es la roca. Él es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que todos los profetas y más grande que Satanás. Aleluya. Él lo venció. Él es Dios. Satanás no es nada delante de nuestro Señor. Él es mayor. Él es mayor. Él nos bendice, hermanos, de una gran manera, porque nos ha amado desde la eternidad y hasta la eternidad nos ama. Dios es amor, hermanos. La sustancia de Dios para poderla, o la podemos entender como amor. Una de las tantas facetas que tiene nuestro Señor, y yo creo que una de las más grandes, es el amor. Dios es amor, dice la palabra. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, nos dice Juan en una de sus cartas. El Señor nos ama, hermanos. Él nos bendice siempre. Él nos bendice siempre. Desde la eternidad y hasta la eternidad. El Señor nos bendice. Y eso nos lleva, hermanos, a una última reflexión acerca de Jesús, para fortalecer nuestra vida y nuestra espiritualidad. Y que además nos va a garantizar y nos garantiza la eternidad. Y es la número 4. Jesús es más fuerte que la muerte. Jesús es más fuerte que la muerte. Jesús murió, pero al tercer día resucitó, dice la palabra. Y esa es una promesa para nosotros también, iglesia. Esa es una esperanza que tenemos. Él es más fuerte que la muerte, hermanos. Y es lo que celebramos en esta Semana Santa, que Jesús venció a la muerte. Jesús venció a la muerte. En la cruz, hermanos, ahí la venció. La Biblia dice que Cristo resucitó y nunca más volverá a morir. Y nosotros sabemos que también viviremos con Él. Eso lo podemos leer en Romanos 6. Aleluya. Qué hermoso es saber, hermanos, que tenemos vida eterna en Él. Qué hermoso es saber que vamos a estar con Él, que va a venir por su iglesia, que va a establecer el gobierno aquí en la tierra y nosotros vamos a estar con Él. Luego vamos a estar por la eternidad con Él en la Nueva Jerusalén. Qué hermosa bendición, hermanos. Nunca más va a volver a morir. Por eso dice el pasaje de Colosenses que leímos, que Él es el primero de los muertos. Es el primero que resucitó y no va a volver a morir. Jamás. Porque Él es Dios y Dios nunca muere, hermanos. Dios nunca muere. La Biblia enfatiza mucho, hermanos, la importancia de la resurrección para nuestra fe. En 1 Corintios 15 dice que si no hay resurrección, vana es nuestra fe. ¿Qué estaríamos haciendo aquí, hermanos, si no tuviéramos la promesa de la resurrección? Póngase a pensar en eso un momento. ¿Qué significa para nuestra fe el tener resurrección? El saber que tenemos vida eterna. Significa una promesa de eternidad con Él, hermanos. Y si no tenemos ese elemento tan hermoso de nuestra fe, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Meditemos en ello, hermanos. Sin la resurrección, nuestra fe es vana. Y el que resucitó fue Cristo. Fue Cristo nuestro Señor. Él como Rey resucitado tiene las llaves de la muerte. Así dice la palabra. Él tiene las llaves de la muerte. Por tanto, hermanos, tiene autoridad sobre la muerte, pues su obra destruye esa servidumbre espiritual en la que estábamos.
Al vencer a la muerte, hermanos, nosotros ya no estamos en servidumbre a la muerte. Ya no estamos cautivos en ella. No debemos temerle a la muerte. Si honramos a Dios con nuestra vida, la muerte no tiene ya poder sobre nosotros. No nos debe atemorizar, hermanos. No sé usted, pero a mí la muerte no me atemoriza, hermano. Yo no tengo miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte porque sé que voy a estar con Él. El Señor ya la venció. Es un enemigo derrotado. Y no podemos nosotros asustarnos o temerle a algo o a alguien que sabemos que está derrotado y en el suelo. Por el Señor Jesús. Él la venció. Jesucristo es el Señor, el vencedor de la muerte. La muerte física, hermano, solo es el inicio de otra vida. Es el inicio nada más de una nueva vida. Por eso es que le digo, yo a la muerte no le tengo miedo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice Pablo, dice la palabra. Porque sabemos, hermanos, que Él ya la venció. Esa es una promesa hermosa para nosotros, hermanos, que nos ubica en la eternidad al lado de Él. Por eso la palabra también dice que esta leve tribulación en la que estamos no se compara en nada al enorme peso de gloria que habrá ya. Aquí tenemos problemas, tenemos la vida cuesta arriba, hay carestía, hay escasez, hay muerte violenta en las calles, hay economía que a veces se pone en crisis. Hay muchas cosas, hermanos, que nos pueden desenfocar o nos pueden atemorizar. Pero debemos entender lo que es nada, que es nada. Y yo me imagino estando en la eternidad y volteando hacia atrás a esta vida, a estos 80, 90 años que el Señor me regale, no sé. Y voy a decir, es un pestañeo eso, hombre. Es un suspiro. ¿Y cómo me preocupaba? ¡Qué bárbaro! Así tenemos, hermanos, que conceptuar nuestra eternidad con Él como una gloria que vamos a sentir y que vamos a palpar, porque Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Ya no habrá sol, no habrá luna, porque Él lo va a iluminar todo, dice la palabra. Gracias, bendito Dios, por esa promesa de vida eterna, Padre. Porque creemos en Ti, Señor. Porque creemos en Ti, Padre. Si creemos en Jesús, hermanos, está garantizada la eternidad y la comunión con Él. Está garantizada. La muerte fue derrotada por nuestro Señor Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice 1 Corintios 15:55. Qué declaración tan hermosa, hermanos, tan contundente acerca de esa victoria. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que nos esclavizaba? Está bajo los pies de Jesús, porque Él la derrotó en la cruz. Ahí está la muerte, está derrotada. Por eso lo pregunta 1 Corintios 15:55. ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus angustias? Lo que me afligía. Estás derrotada, ahora sí que la muerte está muerta. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, eso nos lleva a tener una plena convicción de fe de que ya está vencida y nuestra esperanza va más allá de la tumba. Nuestra esperanza no termina ahí en la tumba, va más allá. La palabra dice que cuando Él venga, los muertos en Cristo van a resucitar, se van a levantar para encontrarse con Dios en las nubes. Y después los que estemos vivos, dice la palabra. La iglesia de Dios, vivos y muertos, vivos y resucitados van a estar con Él, hermanos, porque esa es la garantía de la resurrección del Señor Jesús, de que los muertos se van a levantar en su venida. Todo por la obra de Jesús, hermanos, absolutamente. Por eso Jesús es Dios, por eso es Señor. Solo Él es Rey de Reyes y Señor de los señores.
solamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, en estos días y siempre recordemos estas 4 verdades acerca de Jesús y muchísimas más que nos revela la palabra acerca de Él, acerca de nuestro Señor. Primero, Jesús es suficiente para la creación. Él lo hizo todo. Él nos hizo absolutamente todo. Segundo, Jesús es la representación exacta de Dios. Conocemos a Jesús en la palabra y al conocerlo en la palabra estamos conociendo a Dios. Porque Él es la representación exacta de Dios, dice la palabra. ¿Tanto tiempo conmigo, Felipe, y no me has conocido? Nos dice la palabra. Tercero, el sacrificio de Jesús es superior a cualquier otro sacrificio y nos salva. No hay otro sacrificio, ya no hay nada que hacer. Ya está hecho todo. Jesús vino a la tierra como ser humano, hizo su labor, sacrificó en la cruz, lo sepultaron, pero a los 3 días resucitó y ascendió a los cielos. Y así dice la palabra. ¿Qué están viendo, varones galileos? Porque se quedaron así los apóstoles, ¿no? Cuando el Señor se fue. Así como se va a regresar. Entre las nubes va a bajar. Aleluya. Y 4, Jesús es más fuerte que la muerte. No tengámosle miedo a la muerte, hermanos. Disfrutemos la vida plenamente aquí en la tierra. Disfrutemos cada minuto, cada segundo, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Honremos también al Señor Jesús. Y eso nos va a llevar a tener una vida plena, una vida que la vamos a disfrutar. Una vida que si la llevamos de acuerdo a los principios de la palabra, que si nos esforzamos, porque sé que no es fácil, no es sencillo, hermanos. Ser cristiano es para valientes, es para personas que tienen voluntad, que quieren seguir a Jesús. Pero hermanos, si nos esforzamos, vamos a tener una probadita del cielo aquí en la tierra. Por eso esforcémonos por honrar al que murió, al que se sacrificó, al que dio su vida en pago por nuestros pecados, al Cordero perfecto de Dios, el Cordero inmolado, el que resucitó y el que está a la diestra de Dios Padre, ahora intercediendo por nosotros. Aleluya. Gracias, bendito Dios. Entonces, mis hermanos, miren, para terminar, en estos días que están por venir y siempre tengamos presente la divinidad de Jesús. Reflexionemos siempre en su persona, en su obra. Sepamos que Él murió por nuestros pecados. Sepamos que Él va a regresar por nosotros. Su majestad y su grandeza, siempre honrémosla y adorémosla. Aquí habemos más de 2, hermanos. Él está aquí. Él está aquí. Hónrele, adórele, sienta su presencia. La presencia de Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo. Bendigamos siempre el nombre de Jesús, hermanos. Él es el motivo, hermanos, de la celebración de estos días. Y de paso los invitamos, este viernes a las 3 de la tarde va a haber un culto especial aquí en Centro Familiar Cristiano, precisamente para celebrar al Santo de Israel, a nuestro Dios victorioso, a nuestro Jesús, al Cordero que se sacrificó por nosotros, al sacerdote único y suficiente que nos ha llevado y nos ha ministrado la salvación. Véngase el viernes a las 3 de la tarde, iglesia. Va a ser un culto hermoso. Va a ser un culto donde le vamos a adorar y le vamos a honrar a Jesús, que es el Señor. Ese es el motivo de la celebración y es el motivo de esta celebración también, hermanos. Tengamos siempre presente que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. Déselo fuerte, iglesia. Déselo fuerte.
Gracias, bendito Dios, por tu presencia en medio de nosotros. Te adoramos, te bendecimos, Padre. Te entregamos nuestra vida, Señor. Queremos estar cerca de ti siempre, Padre. Queremos, Padre, seguirte, porque hemos recorrido, Señor, un camino hasta hoy de bendición, Señor. Pero sabemos, Señor, que hay más todavía. Sabemos que hay más todavía, Señor. Que lo mejor está por venir en ti, bendito Cristo. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios. Y si hubiese aquí alguien que no tiene a Jesús en su corazón y que quiere ser acreedor o merecedor de estos principios y muchos más que la palabra le promete, haga esta oración junto conmigo. Todo aquel que quiera reconciliarse con Dios, que quiera entregarle su vida al Señor Jesús, haga esta oración. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Sé que tú eres Dios. Sé que he vivido hasta ahora alejado de ti. Me arrepiento de esa vida, Señor, de pecado. Y ahora te declaro como Señor de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que tú mores en él y me dirijas. Gracias, bendito Dios, porque creo en ti, Señor Jesús. Creo en ti. Te declaro como el Señor de mi vida, el todo suficiente para mi salvación. Y ahora sé que soy tu hijo y tú eres mi Padre. Gracias, bendito Dios, por aceptarme, por escuchar esta oración, por hacerme tu hijo, por Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, crea que es hijo de Dios, que es parte de la iglesia. Sígase congregando. Conozca los rudimentos de la fe, bautícese y crezca y desarrolle y ministre en la iglesia que el Dios vivo, Centro Familiar Cristiano. Gracias, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te vamos a conmemorar siempre, Señor. Pero cada año, Señor, que llegan estos días en que celebramos ese sacrificio grande, poderoso y majestuoso, Señor, lo hacemos de una manera especial. Porque sabemos que tú eres el Señor Jesús. Sabemos que tú eres el Rey. Sabemos que tú eres el único y sabio Dios. Sabemos que en ti solamente hay palabra de vida. Sabemos, bendito Dios, que lejos de ti somos vulnerables, Señor. Somos frágiles. Sabemos que tú nos has dado el Espíritu Santo, que nos has sellado con él. Gracias, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestro corazón. Por ser ese poder que tú prometiste, Jesús, de que iba a venir a nosotros y está en nosotros para honrarte, para glorificarte, para hacer la gran comisión, Señor, para ser obediente a ti, Padre Santo, porque tú eres el Señor, porque tú eres el Rey,